Continuamos en el libro de Números. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Números 13, que ya la cité, versículo 33. Dice así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Hablaron mal de la tierra prometida. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, que ya les cité hace un momento, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. La pregunta es, si eran espías, ¿cómo es que ellos sabían la opinión que tenían de ellos? ¿Cómo es que sabían la opinión si eran espías? Un espía no va a platicar necesariamente, va a observar la tierra. Vean hasta dónde les llegó el miedo. Y decían, y así les parecíamos a ellos, pero repito, ¿cómo sabían ellos? ¿Se da cuenta? Hablaron mal de la tierra prometida. Ya les cité, esto es muy importante. Es tierra que traga a sus moradores. ¿Cómo sabían ellos? Es interesante. Vamos a ver la siguiente, que es la queja, la murmuración contra los líderes. Hay líderes que se quejan y murmuran contra los pastores. Y hay congregaciones que murmuran y se quejan de los líderes y de los pastores. Nos damos cuenta que es la misma historia y no podemos ni debemos de menospreciar estas enseñanzas. Y se lo repito, aquí ellos se quejaron de los líderes, el pueblo de Israel, en este caso de Moisés y de Aarón. Dice la escritura, Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Es decir, como si Moisés y Aarón se hubieran autonombrado líderes. Lo cual sabemos que no sucedió así, porque Moisés fue llamado por Dios y Aarón fue llamado por Dios. Te voy a citar bíblicamente los 3 pecados que están relacionados con las quejas y las murmuraciones, y observes tu vida por si acaso están ahí. Número 1, los chismes, la mentira y el odio. Proverbios 26:22 dice: los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser, hasta las entrañas. Los chismes son deliciosos manjares. Escucha, el pecado de los chismes. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de la mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Escucha, sobre las quejas y sobre las murmuraciones no están solos. Les acompañan los pecados de los chismes y la mentira. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Ustedes conocen lo que es un cascajo. Basura, no sirve. Proverbios 24, versículo 26 dice: el que odia disimula con sus labios, te da una buena impresión. Hipocresía, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Escucha:
aunque su odio se cubra con disimulo, con apariencia, lo que hace unos días, programas atrás compartíamos, hipocresía, su maldad será descubierta en la congregación. Mira nada más el texto que tenemos de la palabra del Señor. Murmurar contra los siervos de Dios es un pecado, pero no porque los siervos de Dios sean intocables. Eso también es una mentira. Moisés nunca fue intocable. Aarón tampoco fue intocable. Ellos no fueron perfectos. Ellos cometieron pecado delante del Señor. Ustedes saben que Moisés no entró a la tierra prometida. En otra ocasión voy a compartir algo interesantísimo sobre esto. Aarón, solamente le adelanto, Aarón cometió 2 pecados terribles delante de Dios y nunca fue castigado. Pero eso se lo voy a compartir en otra ocasión. Así que los siervos de Dios, cuando escuchamos por ahí, es que son los ungidos del Señor. Ciertamente son ungidos, pero son iguales a nosotros. Nosotros debemos de saber que como congregación también somos ungidos de parte del Señor. Y tenemos las mismas bendiciones, derechos y obligaciones delante del Altísimo. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? El respeto a la autoridad puesta por Dios. Escuchen, respeto a la autoridad puesta por Dios, porque ciertamente son ungidos del Señor. El apóstol Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Porque el siervo del Señor no debe de ser vanaglorioso, ni contencioso, ni pretender ser más que otros. Eso es antibíblico. Eso es antiministerial. Escuche bien. Ni los líderes tienen derecho de juzgar ni criticar a los siervos de Dios, pero los siervos de Dios tampoco tienen derecho de juzgar a los líderes, porque somos miembros del mismo cuerpo, se compone el mismo ministerio. Tampoco la congregación tiene derecho de estar juzgando, murmurando de los líderes ni de los siervos de Dios, porque nadie nos ha dado ese derecho. Esto es muy duro, es muy fuerte, pero debemos entenderlo, porque la murmuración y la queja hacia los siervos de Dios, Dios la castiga, Dios da retribución. Estos son los parámetros, amados hermanos, que traza la palabra del Señor. Todos debemos respetarnos mutuamente y darle honor al que honor merece, como dice la Escritura. Los 5 ministerios son siervos del Señor y son ungidos por el Espíritu Santo, pero también la congregación ha sido ungida por el poder del Espíritu Santo. De otra manera no funcionaría como cuerpo de Cristo, y simple y sencillamente sería una masa ahí metida en un templo. Es interesante y es importante esto, por eso debemos entender que el pecado de la queja y la murmuración no va sola. Lleva los chismes, la mentira y el odio. Es algo tremendo. De ahí pasamos a la siguiente: los juicios divinos. ¿Quién quiere hablar de los juicios divinos? Nadie queremos hablar de eso. Casi ni nos interesa. Los juicios divinos se expresa la ira de Dios. Y al mismo tiempo, la ira de Dios son juicios divinos. Es el punto 1. El punto 2 se ve como castigos. Y el punto número 3 se ve como retribuciones. Escucha, te lo repito. El juicio de Dios es la ira de Dios. Pero a la vez la ira de Dios se expresa, número 1, en juicios divinos. Número 2, en castigos. Y número 3, en retribuciones. Números 16:41 dice: el día siguiente
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Escuchen, amados hermanos, la ira del Señor sobre los juicios, es decir, la congregación culpó a Moisés y Aarón por el castigo que recibieron los que se levantaron contra la autoridad de Moisés, Dotán y Abiram. Y Moisés les dijo: apártate del campamento de esos hombres impíos. Moisés intercedió, aunque no le valió. Dijo: apártate, porque la autoridad de Moisés como siervo de Dios había sido desafiada. La ira de Dios se expresa de esta manera. Escuchen bien, amados hermanos. Punto número 1, con ira. Punto número 2, con lamento. Con lamento, angustia, lamento. Punto número 3, con dolor. La humanidad no quiere tener dolor, no quiere sufrir, no quiere lamentarse. Punto número 4, con enfermedad. Y el punto número 5, con muerte. Escuchen. Esto es muy, muy importante para nosotros. Qué importante es conocer cómo se desarrollan los juicios de Dios. Porque muchas veces nosotros no los entendemos, no los comprendemos, porque realmente como seres humanos los vemos desde otro punto de vista. Pero se lo quiero repetir rápidamente. Los juicios de Dios es la ira de Dios. Y a la vez la ira de Dios se compone de esta manera, se manifiesta de esta manera, como juicios divinos, como castigos y como retribuciones. Y la ira de Dios, cuando se manifiesta, amados hermanos, es terrible, porque se manifiesta con ira, con lamento del ser humano, con dolor en la humanidad, con enfermedad en la humanidad y con la muerte física y la muerte espiritual. Debemos aprender sobre estas cosas, sobre lo que son las quejas y las murmuraciones. Si nos damos cuenta, el pueblo de Israel, que nosotros estamos leyendo y estudiando la palabra del Señor, y si nos damos cuenta, la iglesia del Señor Jesucristo comete los mismos pecados. La murmuración contra los siervos de Dios, la murmuración contra los líderes, o los líderes contra la congregación, o los pastores contra la congregación. Pueblo diferente, misma historia. Es importante que lo veamos con madurez, sin resentimientos, sin dolo, amados hermanos. Es la palabra del Señor ministrándonos y hablándonos para nuestra exhortación, edificación y consolación de nuestras vidas, para la gloria del Señor. Así que, para no perder la costumbre, amados hermanos, ¿quieren saber cuáles son los puntos, las quejas, murmuraciones que nos hacen falta? Bueno, pues aquí nos veremos en la próxima semana. Si el Señor Jesucristo no viene en el transcurso de esta semana, aquí nos estaremos viendo con la ayuda del Señor en otro programa, con la ayuda del Señor, de Llamados a Gobernar, para continuar desarrollando y compartiendo esta enseñanza fresca de la palabra del Señor. Mandamos un saludo a todos nuestros amigos, hermanos, pastores de Libertad para las Naciones Mundial, y estamos agradeciéndole primeramente a nuestro Dios por esta bendición, y a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo Bedoy y a su esposa Jessica Coronado por darnos esta oportunidad de compartir las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga a todos abundantemente, y si el Señor no viene en esta semana, nos veremos en la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.